Si solo tienes un riñón, ya sea de nacimiento o ya sea porque en algún momento de tu vida te lo han tenido que quitar, posiblemente las recomendaciones que voy a dar a continuación te puedan interesar. Si en tu historia médica pone que eres un paciente monorreno, significa que eres una persona que solo tiene un riñón. Esto es una condición que podemos tener desde que nacemos porque a veces por anomalías del desarrollo de los riñones solo se nos desarrolla uno de los dos, o en ocasiones puede ser una condición que adquirimos con el tiempo porque nos hayan tenido que extirpar uno de los dos riñones por alguna enfermedad. Habitualmente es porque tenemos un cáncer de riñón, en ese caso nos tienen que quitar el riñón que tiene el cáncer, o a veces ciertas cirugías urológicas por problemas de infecciones, de reflujo vesicoureteral que da complicaciones. Es posible que en la infancia nos hayan tenido que extirpar un riñón. En otras ocasiones lo que puede suceder es que aunque tuviéramos dos riñones normales, en algún momento de nuestra vida uno de los dos riñones se puede atrofiar, es decir, se puede perder su función por consecuencia de algún trastorno, por ejemplo, algunas piedras muy grandes que pueden obstruir de forma crónica la salida de la orina y no han sido intervenidas a tiempo o la intervención no era viable o se tardó en operar porque el paciente no sabía que tenía ese trastorno, o por trombosis, por ejemplo, trombos grandes en las arterias o en las venas renales. Todo eso puede condicionar una pérdida del tamaño y la función de uno de los dos riñones. Por lo tanto, si finalmente, bien por nacimiento o bien por una enfermedad que lo ha motivado posteriormente, lo que pasa en el paciente monorreno es que pasa a ser un enfermo renal porque tiene el 50% menos del tejido renal normal funcionante. El hecho de tener solo un riñón funcionante en la mayoría de casos no va a producir alteraciones de la función renal porque habitualmente el riñón que queda suele ser capaz de compensar la ausencia del otro. Es lo que se llama hiperfunción compensadora. Es el riñón que queda empieza a funcionar un poquito más y muchas veces en los análisis de sangre no somos capaces de detectar ese cambio o esa pérdida de función renal por el riñón que falta. De hecho, por este motivo es bastante frecuente que las personas que solo tienen un riñón de nacimiento se enteren a edades más avanzadas. A veces los diagnosticamos a los 40 o a los 50 años de edad porque hasta entonces su función renal era normal y no se suelen hacer ecografías del sistema urinario salvo que haya problemas que lo indiquen. Si nos cuidamos mucho, es muy probable que aunque solo tengamos un riñón, podamos mantener una buena función renal incluso hasta edades avanzadas. Sin embargo, si tenemos otros factores de riesgo para poder desarrollar enfermedad renal, es muy importante saber si tenemos uno o dos riñones, porque los pacientes monorrenos van a tener más desventaja a la hora de desarrollar insuficiencia renal. Las personas que solo tienen un riñón de nacimiento también tienen un poquito más de desventaja que aquellas personas en las cuales la pérdida de uno de los dos riñones sucedió a edades más avanzadas, por ejemplo, pues porque hubo que extirparlo por un tumor o por otra circunstancia. En estos casos es muy importante hacerse controles periódicos tanto de la función renal como de la orina. Es muy importante analizar si se pierden o no proteínas por la orina, porque a veces la hiperfiltración compensadora del riñón que queda, sobre todo en monorrenos congénitos, es decir, monorrenos de nacimiento, no se manifiesta inicialmente por una bajada de la función renal, sino por una pérdida de proteínas por la orina. Si queréis prolongar la supervivencia de vuestro riñón, os voy a dar algunas recomendaciones muy generales que son recomendaciones universales para cualquier enfermo renal. Y de hecho muchas de ellas son también superponibles a las recomendaciones que damos a cualquier persona para que tenga una vida sana y sin problemas. En relación a la alimentación es muy importante que cuidemos nuestro estilo de vida. Hay que intentar no abusar de los ultraprocesados, del exceso de sal añadida en ciertos conservantes. Hay que intentar huir de los azúcares refinados y de los dulces o de todos estos productos comerciales e industriales que están muy ricos pero a la larga son muy problemáticos, y también tenemos que intentar evitar el sobrepeso porque todas estas condiciones pueden generar una situación de hiperfiltración. Por otro lado, tenemos que huir de las dietas excesivamente hiperproteicas. Ahora está muy de moda hacer mucho ejercicio y hacer dietas muy ricas en proteínas y en carnes, pero esto no es aconsejable en aquellas personas que solo tienen un riñón,
precisamente porque la dieta excesivamente proteica hace trabajar un poquito más a los riñones y si solo tenemos uno podemos tener desventajas. En relación a las bebidas, lo más recomendable es que estéis bien hidratados. No hace falta que os adscribáis a una marca de agua en concreto o que hagáis cosas extrañas con el agua, basta con que estéis bien hidratados, pero sí que os recomiendo que huyáis o que evitéis tomar exceso de bebidas como la Coca-Cola, la Pepsi, la Fanta o cualquier tipo de bebida comercial, incluso aunque sean cero azúcar, porque suelen tener muchos añadidos, muchos aditivos, mucho sodio y muchos químicos que no son beneficiosos a largo plazo para la función renal. Esto no quiere decir que si un día os queréis tomar puntualmente una Coca-Cola porque salís por ahí, no lo hagáis, pero lo importante es que no la toméis de forma asidua. Lo mismo sucede con el alcohol. El alcohol no es recomendable para la enfermedad renal ni es recomendable para nadie. En realidad el alcohol es un tóxico que puede potenciar muchos problemas a largo plazo. Si podéis, evitadlo al 100%. Otra recomendación que hacemos mucho los nefrólogos es que no toméis o que no abuséis de los antiinflamatorios no esteroideos. Esto no quiere decir que si en una ocasión muy concreta para un problema muy puntual y en pautas cortas y supervisadas no los podáis utilizar para una migraña o para un cólico renal, se pueden utilizar si se hace de forma adecuada. Lo que tenéis que evitar es tirar mano del ibuprofeno para cualquier circunstancia de vuestra vida, para unas agujetas, para una resaca, para el dolor de la regla constantemente. Esto a largo plazo sí que puede perjudicar a la función de vuestro riñón único. Si sois mujeres jóvenes y tenéis intención de quedaros embarazadas teniendo un riñón único, es importante que tengáis una buena supervisión médica, ya que en estos casos aumenta el riesgo de padecer hipertensión y preeclampsia. Acostumbraros a hacer deporte de forma habitual, ya que el ejercicio físico está relacionado con grandes beneficios sobre la salud cardiovascular. Pero al mismo tiempo no hagáis burradas, no os dediquéis a hacer ejercicio sin un acondicionamiento previo, ya que el daño muscular por ejercicios demasiado intensos puede ser contraproducente para el riñón, ya que se puede producir una situación que se llama rhabdomiólisis, donde se libera mioglobina que puede ser tóxica para los riñones. Si queréis tomar creatina y tenéis una adecuada función renal, aunque solo tengáis un riñón, en principio lo podéis hacer, pero tenéis que advertir a vuestros médicos ya que el tomar creatina puede aumentar la creatinina de los análisis y puede generar alarmas en los médicos pensando que tenéis un daño renal que realmente no tenéis. Finalmente, mi recomendación es que os hagáis una monitorización de la función renal y de la proteinuria al menos una vez al año. Si la tenéis normal y no perdéis proteínas y hacéis una vida sana, a veces se puede prolongar el periodo de análisis a cada 2 años. Si tenéis un buen médico de cabecera que os haga este tipo de análisis, no es imprescindible que vayáis a un nefrólogo si la función renal y la proteinuria son normales. Pero si se comienza a desarrollar proteinuria o insuficiencia renal, sí que es recomendable que vayáis al nefrólogo. Finalmente, como en cualquier enfermo renal, es muy importante tener muy bien controlados los factores de riesgo cardiovascular. Hay que evitar totalmente el tabaco, ya que el tabaco es muy peligroso para los enfermos renales. Hay que tener bien controlada la presión arterial, el azúcar, el colesterol, los triglicéridos, la obesidad. Así que nada, espero que todas estas recomendaciones os sirvan a todos aquellos pacientes que veis el canal y tenéis solo un riñón. Y bueno, pues todos aquellos que no estéis suscritos ya estáis tardando, sois bienvenidos, tenéis contenido gratuito para que podáis cuidar de vuestra salud renal y vuestros riñones o vuestro riñón en este caso os dure muchos años. Hasta luego.